Hay una situación que estuve compartiendo en mis redes sociales y algunas personas hemos conversado sobre eso. Yo no estuve aquí ni el jueves ni el viernes por afección de salud. Y entonces quisiera retomarlo porque es una situación que continúa. Desde hace ya años y sobre todo de modo peculiar, a partir de la aprobación del 4%, el Ministerio de Educación le entrega útiles escolares a los estudiantes, se le llaman el kit escolar, a través de INAVIE, el Instituto de Bienestar Estudiantil. Un kit escolar es eso que ustedes están mirando en pantalla. Tiene una mochila, tiene cuadernos, tiene reglas, tiene el uniforme, tiene medias, tiene zapatos, tiene lápices. Ese es el kit escolar completo. Resulta que no todos los niños reciben el kit escolar completo. Le voy a decir dónde me surgió la curiosidad y he estado indagando, y de hecho mañana le vamos a ofrecer un número para que las demás comunidades nos digan cómo les fue. Cuando llegó el envío de materiales este año a la provincia del Ceibo, yo pude conversar con diferentes personas de esa comunidad. Resulta que les llegó para una parte de los niños. Entonces me explican. El kit escolar que llegó, que es la utilería escolar, alcanzaba apenas el 20% y en algunos casos menos del 20% del estudiantado. Y tú te preguntas, ¿por qué el 20%? En una provincia que es de las provincias más pobres del país y en una provincia donde acaba de ocurrir un huracán. Usted tiene comunidades donde la gente lo perdió todo y a los niños de esas comunidades le llegó solo una parte, porque no llega completo. Y me puse a indagar, ¿qué es lo que pasa con los útiles escolares de los niños nuestros en las escuelas públicas? Porque de alguna manera en la prensa siempre se ha dicho que imágenes lindas, que se ofrece los útiles escolares a los niños de las escuelas. Yo misma llegué a entrevistar funcionarios de educación a lo largo de estos años que decían, sí, nosotros entregamos los uniformes escolares, cosa lindísima. Pero resulta que en realidad nunca se ha entregado completo, no ha sido universal. Es solo una parte de los útiles escolares que se le entregan a los niños. O sea, solo tiene una cobertura insuficiente. El sistema educativo tiene más de 2 millones de niños inscritos, más de 2.3 millones de niños registrados en las escuelas públicas del país. Y lo que le llega, lo que reparte, son 600,000 kits escolares. Entonces, comenzando por ahí, ya usted sabe que si hay más de 2 millones y solo tenemos para repartir 600,000, alguien se quedará sin el kit escolar, y es mucha gente. O sea que el sistema educativo está cubriendo apenas el 30% de la población estudiantil. Para repartirlo, entonces, ¿cuál es el criterio? He preguntado sobre eso, porque como tienen menos que la población que lo demanda, me han dicho que se utiliza la base de datos de SIUBENE, el Sistema Único de Beneficiarios, que son las personas que están en los diferentes programas sociales del gobierno, y que el gobierno identifica, el Estado identifica que esas personas son pobres. Que es una base que no tiene esa fidelidad exacta, porque recientemente vimos que la esposa de un senador le llegó un dinero de prepárate, le llegó a gente de un pueblo que estaba en esa lista. Entonces nos dicen, bueno, es que eso se va depurando, hay gente que cambia de estatus, lo que sea. De todas maneras, tomando en cuenta los estudios de las características económicas de la población que tiene el Estado, tampoco yo comprendía por qué razón al Ceibo, que es una de las provincias más pobres del país, le llega menos de un 20% de los útiles escolares. Resulta que hay otro problema, además de que son insuficientes. Bueno, debo decir que aunque esto es una situación que ha ocurrido otros años, este año en esa provincia se profundizó. Es decir, que recibió menos que lo que recibieron otros años. Hubo escuelas que le llegó una sola caja o que le llegaban 2 cajas. Esto significa que te llegó camisa y pantalones, pero no te llegó mochila. Nadie casi vio mochilas. Al Ceibo
casi nadie vio mochilas, o no te llegaron cuadernos, o no te llevaron lápices, o no te llegaron ni las medias ni los zapatos. O sea, te dan una parte a cada escuela y esa escuela va a repartir lo que recibió. Hubo una escuela pobrecita de un campo que la maestra llevó, la directora de la escuela llevó una camioneta pensando que le iban a dar los útiles escolares de sus alumnos. ¿Qué va? Una caja o 2 cajas era que se estaba repartiendo. Entonces, cuando pregunto por qué pasa esto, porque si esa imagen no es una imagen que la hemos hecho nosotros, esa es una imagen del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil de INAVIE, donde presenta el kit escolar, lo que tienen los alumnos, cómo van a disponer de la utilería escolar. ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible que llegue de manera insuficiente, que solo le llegue una mochila a uno o le llegue unos zapatos? Señores, he conversado con diferentes autoridades, tanto de educación como de INAVIE, para este tema. Resulta que INAVIE no es la entidad que lleva los útiles escolares a la escuela, pienso que sería casi imposible. Lo hacen a través de los distritos escolares, grandes, le dan la distribución regional, la regional lo da provincial y el provincial lo da en las escuelas. En esa cadena se han dado casos de diputados que van y buscan mochila, por ejemplo. Oigan eso. Un político que va y busca. A la brava. Y para repartirlo. De ahí que nosotros hayamos visto ejemplos de que se dice tal funcionario repartió unas mochilas y tenían el sello de INAVIE. Eso no es una cosa extraña porque pasa eso. Nada más hay que recordar la famosa mochila de Lucía. De Lucía Medina. Bueno. Cuya fundación, no se sabe cómo, adquirió montones de mochilas, le taparon el sello del Ministerio de Educación o del INAVIE y le pusieron el sello de la fundación de Lucía Medina. Entonces eso no parece ser una práctica ajena, sino que... eso ha seguido, es lo malo. No me consta ahora mismo que exista uno, pero eso explica, o tradicionalmente ha explicado, por qué razón llega incompleta. Ahora, otra razón puede ser que decidan dividirlo. Yo le estoy planteando el caso del Seibo, de comunidades muy pobres, de barrios como Villa Guerrero, por ejemplo. El que va a Villa Guerrero no tiene explicación y que después de un huracán usted reparta solo al 20% del estudiantado, teniendo este país un 4% para la educación. O que haga lo mismo en Santa Lucía o en la escuela de Ginandiana, o que usted se vaya a La Higuera y reparta solo el 20%, el 18%. Pero oigan esto, yo estaba en Asua. Estuve en Asua trabajando con un grupo de niñas de comunidades muy vulnerables. Después le hablo de ese proceso porque en algún momento vamos a hablar de esa situación, pero estuve el sábado, el día completo, y aproveché para hablar cómo les fue con los útiles escolares para saber. Entonces resulta que en comunidades muy pobres de Asua le llegaba en algunas escuelas una parte también de la utilería escolar. A quien le daban ropa no le daban zapatos, a quien le daban zapatos no le daban ropa. Y si habían 2 hermanitos en una casa, se le daba uniforme solo a uno. Ustedes pueden creerlo, contado por las niñas. Ustedes pueden creer eso. Entonces, la razón por la que me estoy refiriendo a este tema es porque quisiera que el Ministerio de Educación escuchara esto, que las autoridades escucharan esto y que se planteen cambiar el modelo de asistencia, que es un buen mecanismo de asistencia social, y que existe dinero en el Ministerio de Educación que al final del año tienen que transferir a otras instituciones porque dicen que no tienen, porque no tienen oficio, el dinero no tiene oficio. Ese dinero que ahora mismo le andaban buscando oficio porque el dinero les quedó. Eso para cualquier persona profesional de la que nos ve, que trabaja, es una cosa sencilla. Comprar un uniforme más, un uniforme menos. Para muchas familias, esa es la razón para que un niño asista o no asista a la escuela. Es motivo de burlas porque el zapato del muchachito, cuya familia es pobrecita, está roto. Yo conversando con alguien, por ejemplo, de una comunidad muy pobre, que trabaja, tiene trabajos sociales y demás, me decía que una de las principales consecuencias de la ausencia de niñas en las escuelas públicas es la toalla menstrual, porque como el uniforme, ese pantalón se ve, se manchan, se burlan de ellas,
porque no tienen para comprarse una toalla sanitaria. Muchas veces, en esas comunidades a veces ni la venden, en comunidades apartadas a veces ni la vendan, pero es un costo, y entonces a las niñas se les mancha el pantalón y prefiere los días que tiene la menstruación no ir a la escuela. Y había una niña haciendo una propuesta de que por qué no compran un pantalón oscuro que no tengan ese problema. Fíjense que cuando se escucha incluso a los niños, si deciden escuchar a los niños, van a tener van a tener una idea más cierta de la situación que viven los niños. Inteligente. Sí, es una niña muy inteligente la que, ojalá ese tipo de propuesta y sobre todo que escuchen a los niños. Es necesario que exista un mecanismo de supervisión, que exista una redefinición. Cuando lo escribí en Twitter, el director de INAVIE, lo cual me alegró, el director de INAVIE, Víctor Castro, dijo que efectivamente él apoya la cobertura universal de la utilería escolar, que considera que hay situaciones que son injustas y que se prestan a la inequidad. Sería muy importante que el gobierno, que incluso pedía ideas de qué hacer, el gobierno con el dinero tuviese una mirada sobre eso que está ocurriendo. Eso no puede ser. Eso es profundamente injusto. Y yo veía a las niñas en escuelas pobres, ¿cómo es posible? O sea, no te podemos dar los zapatos, o no te podemos dar, si hay 2 niños en la escuela, solo a uno. Generalmente todo el que manda a sus hijos a las escuelas pobres, a escuelas públicas, hay un nivel de pobreza, porque la gente que va subiendo un poco de estatus considera que es un estatus tener al hijo en una escuela privada, por la razón que sea, y entran a pequeños colegios o a colegios. Así que no puede ser tan mísero, tan miserable el sistema como para que eso pase. Y bueno, hay otro tema con respecto a la educación, porque a mí me parece que la educación es un punto fundamental y aquí nosotros lo hemos conversado y hemos decidido, vamos a darle seguimiento al tema educativo. Y yo decía, sí, este gobierno tiene que plantearse muchos cambios en el renglón educativo, y creo que parte de lo que ocurrió con el ministro y la reunión de esos diputados tiene que ver con una visión política de los diputados sobre cómo se deciden las cosas en materia educativa. Hasta ahora, el Ministerio de Educación ha sido una puerta giratoria para gente que entra como ministro y sale como candidato, con una visión política del asunto. Y a raíz de todo eso y a raíz de esa reunión frustrada que dio tanto escándalo la semana pasada con el ministro de Educación, tengo entendido que cuando esa comisión de diputados que ustedes vieron el video, ese video estaba ligeramente incompleto, o sea, se dieron situaciones que no están reflejadas ahí, como la de una persona de esa comisión que le dijo al ministro que por personas como él los partidos políticos pierden. Entonces quiere decir que hay una visión absolutamente política del asunto. También decirles que cuando salían, y voy a decir una persona para no determinar, fíjense que no estoy diciendo una persona, puede ser cualquier sexo, se quedó en el despacho del ministro. Tampoco fue que le sacaran que alguien se quedó en el despacho a hablar con el ministro. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de que no hayan obstáculos para que el sistema educativo avance, porque ha tenido muchos atrabancos. Esos mismos diputados, por ejemplo, conocen sus comunidades. Ese es el tipo de denuncia, el reparto, por ejemplo, que se hace de los útiles escolares, que nosotros hace tiempo debimos haber superado, y no fue superado. Indira tenía algo sobre la situación de las escuelas, porque ya desde el viernes comenzaba Indira a mirar denuncias que en este momento tenemos en la escuela, que lo hacemos con el ánimo que tenemos aquí es de que las situaciones de las escuelas sean solucionadas y que se sepa que este no es un asunto político. Todo el mundo, el que le importe este país, debe trabajar para que el sistema educativo supere los niveles de ineficacia, de politización que tiene, de inequidad y de injusticia. Y para que los niños aprendan. Cuando uno ve situaciones como la que estamos viendo, eso puede explicar los resultados internacionales que tenemos en materia educativa en República Dominicana. Yo tengo, Edith, un listado que, bueno, inicié con él el pasado viernes, pero pues lamentablemente hay más regiones que presentan algunos casos. Yo no voy a entrar en detalles, primero sobre el tema del personal administrativo y docente, porque es una constante en todas estas regiones, es decir, en cada una de las regiones que voy a mencionar hace falta personal docente y personal administrativo. Me voy a concentrar
en la situación de las escuelas. Inicio con Montecristi. En Montecristi, el 70% de los centros educativos no tiene conectividad a Internet. Solo 12% de las escuelas de esa región tiene laboratorios de tecnología equipado y funcionando. El 7% de los centros educativos tiene un laboratorio de tecnología, pero estos equipos no funcionan. 94% de los centros educativos de Montecristi no tiene laboratorio de ciencias. Faltan 50 aulas. 60% de los centros no posee un comedor adecuado, es decir, donde los niños comen. Hay un caso, por ejemplo, en Laguna Verde, la escuela Laguna Verde, en el kilómetro 9 de Montecristi, donde los niños reciben docencia en la cafetería del centro y los baños están deteriorados. Por igual, hay unas 6 escuelas, entre ellas Serafina Sánchez, El Rincón, Bateigo Alterio, etcétera, que los baños están en mal estado. Esto es en Montecristi. Me muevo a Luperón. En Luperón, el Centro Educativo Francisco Cruz está en estado de emergencia. Esto de acuerdo a las autoridades de la Asociación Dominicana de Profesores en esa región. Por igual, piden la llegada de los libros de registro a tiempo. Construcciones de centros educativos que están paralizadas. Hay necesidad también de que se construyan centros educativos, pero que se reparen, por ejemplo, la escuela Juan Benz, el Julio Eleonor Colón, Juan Francisco Emilio Ortega, la escuela Leonardo González, la escuela Laura Peña Beco. Por igual, algo que piden en Luperón es que se contraten suplidores del municipio porque los alimentos para los niños llegan en mal estado. Tal cual dice aquí, no llegan aptos para el consumo humano. Me muevo a Tabara Arriba. En la escuela Espejo de Tabara Abajo, Daisy Margarita Reyes Segura se llama, funciona, atención a esto, la escuela funciona en un bar porque el aula, la escuela en sí, no, la edificación no está habilitada para que los en un bar, para que los en el bar eso de beber. Sí, en el bar La Campiña. Solo existe bar. Porque bueno, no la sé. escuela ahora mismo se encuentra en un estado que no pueden los niños recibir clases ahí, por lo cual se pide la conclusión de la edificación de ese centro. Tiene más de 10 años la escuela paralizada, tiene un 70% de avance de la construcción. Hablo de la escuela de Daisy Margarita Reyes Segura, eso se encuentra en Tabara Abajo. Por igual, en la escuela Las Guanábanas faltan 300 sillas para los niños de inicial, 100 sillas para los niños de primaria. Está también la escuela primaria Mercedes María Miranda en Orégano Chiquito. De nuevo, me refiero a Tabara Arriba. Ahí, por ejemplo, faltan 45 mesas para los estudiantes, 20 butacas. Algo que me llamó la atención, dije que no iba a mencionar lo del personal docente, pero ahí en esa escuela falta un director, falta un maestro de primaria, un maestro de matemática y así sigue la lista. Me muevo luego a la escuela profesora Enriqueta Castro. Ahí faltan 100 mesas, 100 sillas, 100 butacas, 4 escritorios. En Espaillat se necesitan 6,000 butacas, 400 pizarras electrónicas, 350 pizarras convencionales y por igual exigen la reparación de por lo menos 55 centros. En Hermanas Mirabal faltan 4,000 butacas. Piden también la reparación de unos 55 centros educativos, incluyendo baños. Los baños, de nuevo, se repite el tema de los baños en las escuelas de nuestro país. Faltan también 70 pizarras electrónicas, 80 pizarras convencionales. Me muevo también a Cebicos. En Cebicos hay 5 centros educativos aún sin terminar, sobre todo, de nuevo, en sus áreas sanitarias, los baños. Hablo de las escuelas María Linda Regalado, Escuela Ramón María Domínguez, Escuela Carlos Soriano Díaz. Además del tema de los baños, otro tema que se repite con estas escuelas es el de las filtraciones. Yo decía el viernes que hay una escuela en Duvergé que los niños comen y les caen las filtraciones del techo en la comida. Esto también ocurre en Cebicos. Por igual, más del 50% de los centros educativos requieren remozamiento. Hablo de pintura, el tema de los pasillos, el área de recreación, las canchas que están en mal estado. No, en Cebicos no se completó la entrega de libros de textos en diferentes áreas. Por igual, los equipos tecnológicos que usan los estudiantes. Hay una debilidad que es la falta de registros de grado. Esto hablamos del material necesario, fundamental para empezar un año escolar. Por igual, los boletines de notas para los niveles de primaria y secundaria. También el tema de los libros de texto para los niveles secundarios.
Hablamos del mobiliario de oficina, me refiero a la zona de Cebicos, que tampoco hay una necesidad de mobiliario de oficina. En Jarabacoa, 700 butacas de secundarias faltan, 400 butacas de primaria, 25 mesas del nivel inicial, 100 sillas del nivel inicial. Hay también 12 centros educativos que necesitan finalizar su construcción. Hablamos del Liceo Técnico Ernesto Gómez Uribe, Liceo Jumunucú, Escuela José Antonio Guzmán, el Liceo de Piedra Blanca de Atillo y varios centros que necesitan el mantenimiento. Está también en Asua, en la zona del Guayabal, la Escuela Demetrio Morillo. Tiene filtraciones en el techo, baños con irregularidades, persianas en mal estado, falta una cancha, faltan también sillas. En Samaná, algo que me llamó mucho la atención con el tema del huracán Fiona es que la mayoría de escuelas, de centros educativos en Samaná presenta desprendimiento de techos de zinc. No es decir, sí, es decir que estamos hablando, no traje la lista tal cual porque no iba a dar el programa, pero algo que se repite es el tema de los techos de zinc. Por igual en las terrenas, de nuevo se repite, por ejemplo, la escuela primaria Florentino Cordero se quedó sin techo, un techo de concreto no se va a ir, entonces hablamos de nuevo de un techo de zinc. Hasta el 23 de septiembre sería bueno obtener información sobre la escuela primaria Florentino Cordero, no había sido intervenida por las autoridades, esto luego del paso del huracán Fiona. También está el Liceo Pedro Mir, que tiene una problemática entre el personal administrativo, se trasladó el centro a un plantel, pero sale que el director regional lo entregaron a otro, y así sigue lamentablemente esta lista. Yo le di mucha mente a esta lista en el fin de semana, porque honestamente no me explico cómo estamos en 2022, nos jactamos de nuevo de ser un país de economía media, un país que tiene mucha prosperidad y que nuestros niños primero reciban clases en bares. Hablamos también de clases debajo de los árboles, hablamos de clases que no tienen sillas para sentarse, los niños están recibiendo lo poco que reciben de educación en el piso. Entonces yo de verdad me puse a pensar mucho en como sociedad, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué están haciendo nuestras autoridades? Y no me refiero solamente de nuevo a la gestión de Fulcar, que también tiene que hablar mucho en cuanto a qué tipo de planificación hizo, porque hablamos de centros que no tienen libros de registro, que no tienen boletines de notas. Entonces hablamos de nuevo de todas las pasadas autoridades del Ministerio de Educación, que honestamente yo pensaba, yo digo, pero si yo hubiera formado parte del Ministerio de Educación o sido ministra o ministro del Ministerio de Educación, yo ahora mismo tuviera una vergüenza que yo no saliera de mi casa. Tú sabes. Porque disculpa Germán, esta lista, de nuevo me faltan otros centros que no mencioné por razones de tiempo. Se agrava, eso es completamente inaceptable, que en nuestro país hablemos de escuelas en bares, de niños que no tienen dónde ir al baño, no sé si es que van a ir. ¿La escuela del bar en qué provincia que está? La escuela del bar está en Tabará arriba. La escuela Vamos a ver a alguien que Margarita nos grabe Reyes. esa escuela. Daisy, Sí. Margarita Reyes. Ay, Segura. sí, un maestro que nos grabe la escuela que está operando en un bar. Y las que no tienen techo en Samaná. Sí, pero yo sé, Germán, para decir algo nada más, Sí. que una de las cosas que hizo el gobierno recientemente, convocó a los periodistas para hablarle, yo estuve ahí, para hablarle del tema escolar, de las edificaciones escolares. Realmente, en el proceso del 4% de construcción de edificaciones escolares, aquí hay muchos actos de corrupción. Eso quedó claro en la exposición que se hizo. Aquí se destinó recursos para que se construyeran muchas escuelas. Salían en la prensa, claro, las que se construían, pero hay escuelas que se le entregó a ingenieros, pero no se le identificó solar, es decir, escuelas en el aire, Sí. sin solar. Hay escuelas que se pagó una parte de la construcción y nunca se puso un plot. Eso también ocurrió. Hay escuelas que se tenían titulares ingenieros para hacerla, que se fueron del país, o gente que vivía muy distante que realmente no sabía. Hay escuelas que se construyeron lejos de la comunidad escolar, es decir, si tú tienes un pueblo, incluso teniendo tierras, porque conozco casos de poblados donde hay tierras que son tierras campesinas, cercanas, que puedes adquirir, como la tierra del compañero de partido estaba lejos, a 6 kilómetros a 7, comprabas a 6 kilómetros y a 7. Claro, y los hay casos de compañeritos. muchachos que tienen que atravesar cañaverales
por ejemplo en el este. Cañaveral es 6 kilómetros 7 para ir a la escuela porque se construyó lejos, porque ahí era que estaba la tierra que se iba a vender. El Estado Dominicano a este nivel tiene una gráfica, lo que nos presentaron fueron grandes gráficas mostrando cuál era la situación en la que se habían encontrado el sistema escolar en lo que se refiere a la reconstrucción de escuelas. Este es un tema que cuando uno habla de él, la gente apela, es una visión política. Aquí tú entrevistas a una gente que está en el poder, todo está bien. A una gente que está en la oposición, todo está mal. A una gente que está en la oposición, esos son los que están en el poder. El que está en el poder dice, lo encontramos así. Entonces se politiza. Yo quiero decirle a la gente común, a la gente que vota por un partido, que pertenece a un partido, que favorece un partido. Pero si hay un tema donde debemos ponernos de acuerdo y estar claros en que debe encontrar una solución es el tema educativo. Sí, este país caminó por el 4%. Entonces esa manera de hablar en términos políticos, bueno, si tú hablas de lo que está pasando en educación, es que tú estás acusando al ministro actual y quieres puñirle, no. Yo pienso que tenemos que poner sobre la mesa el tema educativo. Lo hemos priorizado, lo vamos a seguir conversando. No es una persecución. Este ministro llegó ayer, está pasando factura y creo que nosotros, sobre todo las organizaciones, por ejemplo, que trabajaron para que el 4% fuera posible, fallaron en la verificación de lo que pasa en el terreno. Claro, porque nosotros, sí, en la verificación de lo que pasa con el 4%. No se justifica que 10 años después de tener el mayor presupuesto público que ha tenido ninguna institución jamás, nosotros tengamos, eso solamente era parte, este tipo de situación, usted tenga niños y niñas que reciben un pantalón y una camisa y no pueden recibir un par de zapatos. O lo recibe todo y el hermanito no. O lo recibe y el hermanito no. No, y en casi en ningún sitio llega todo junto. Mira, yo sé que tú quieres hablar de educación, pero te invito a que le demos paso a Junior, claro, que está en una escuela, y entonces venimos contigo. Desde luego. Vamos con Junior, que está a esta hora listo. Buenos días, Junior, de nuevo. Buenos días Edith, a todo el equipo, a todas las personas que siguen el programa a esta hora. Así es, estamos en Sabana Perdida, específicamente estamos en el área del Liceo Padre Emiliano Tardif. Aquí los residentes de esta área, de esta comunidad, están reclamando condiciones para este centro educativo. Este es otro centro educativo que se suma a las carencias que han reclamado varios residentes en otros sectores y que hemos venido dando seguimiento día tras día aquí en el programa El Día. En el caso de este liceo, los padres, las madres, los amigos y los profesores, el personal docente de este liceo Padre Emiliano Tardif reclaman que el Ministerio de Educación venga en su auxilio para ellos poder tener una educación de calidad y tener una educación digna. Esto debido a que tienen muchas carencias, faltan butacas, las pizarras, pudimos observar que hay un grupo de pizarras sin instalar, que están ahí, pero que están en un pasillo sin instalar, es decir, que también les hace falta mobiliario a la oficina del personal docente, de la dirección del centro educativo, y ellos han reclamado durante años que se construya un nuevo plantel en un solar que aseguran el Ministerio de Educación adquirió ya hace unos años, pero que no se ha puesto en marcha este plan de que se pueda construir un nuevo plantel. Ellos reclaman una educación de calidad, pero reclaman el pan de la enseñanza de manera digna. Este, como pueden ver, es el centro educativo, repito, Liceo Padre Emiliano Tardif, de aquí de Sabana Perdida. Seguiremos, Edith, equipo, dándole seguimiento a todas las carencias, ¿no?, de diferentes planteles. La gente que nos ubique, que nosotros estaremos por allá. Sería bueno ver si algún profesor o padre se animan a conversar contigo y más adelante entramos de nuevo. Esta es una escuela donde se habían dicho que las butacas resultaban insuficientes, que fue un mal negocio que hizo el Ministerio de Educación. El ministro incluso actual dijo que estaba denunciándoles penalmente y hubo una empresa que devolvió 14 millones de pesos porque engañó con las butacas al ministerio. Entonces hay problemas con las butacas en algunos centros. Uno conoce proyectos, por ejemplo, en la provincia de Hermanas Mirabal, que en la cárcel pública de esa ciudad, que aunque no es del nuevo modelo, opera como tal, donde los internos fabricaban butacas. Entonces, ahora han tenido que construir butacas hasta en órganos armados del país por las carencias de butacas, que también habla de la previsión y del cuidado que se le da a lo que se tiene, también. Germán Marte. Sí, señor. Tengo un amigo, un viejo amigo, cuyo nombre es Víctor Orozco,
a quien mando un saludo. Él me repetía hace algunos años que los dominicanos, cuando queremos, logramos cosas. Cuando se logra un consenso en la sociedad, cuando hay como un nivel de conciencia, se logra avanzar. Y ponía un ejemplo, decía, a lo mejor sea el único, pero es cierto. ¿A cuál fumador empedernido, por más vicioso que sea, a cuál fumador se le ocurre prender un cachimbo, un tabaco, un cigarrillo en una onza? Piénselo usted, si se lo va a permitir al chofer y los otros pasajeros. ¿Cuál de nosotros se montaría en un taxi cuyo taxista esté fumando ahí? Eso pasaba antes. Los dominicanos logramos un consenso en cuanto a que eso es inaceptable. Inaceptable. Pues, tomando ese ejemplo que parece minúsculo, que parece una cosa como al margen, creo que los dominicanos debemos, y me parece que vamos marchando hacia allá, hacia lograr un consenso que se necesita una educación de calidad. Sin mayor y mejor educación, los dominicanos no podemos hablar de progreso. Tenemos 50 años avanzando, creciendo económicamente, como decía el compañero David Álvarez el día pasado, tú, Indira. ¿Y de qué ha servido eso? Pues no de muchas cosas. Hemos avanzado ciertamente, pero no lo suficiente. En materia educativa, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, desde Trujillo, que mantenía a la población no solo bajo la opresión, sino también en la ignorancia, en la estupidez absoluta casi. Balaguer, que tampoco le importaba tener un pueblo educado porque era una manera fácil de manipular, y todos los gobiernos del PRD y de Leonel Fernández, que incluso siendo un maestro decía, no hace falta invertir tanto en educación. De Danilo, que invirtió desde que llegó el 4%, parece que el interés principal era sacar lo suyo, enriquecer a una serie de compañeros, se hicieron una serie de concursos que iban a beneficiar, y esos concursos luego se vendían porque lo que interesaba no era la calidad de educación, sino sacar un billete. Como dice Edith, en algunos casos se tenía el espacio para hacer una escuela en la comunidad y se construía lejos. ¿Por qué? Porque era donde estaba el terreno del compañero. Pues ya eso es del pasado. Este gobierno no tiene excusas. No tiene excusa para que hayan escuelas sin butacas, escuelas en malas condiciones. No la tiene. Una, porque ya una gran parte de los centros educativos ya fueron construidos en el gobierno anterior. Claro que faltan, pero faltan menos. Y otra, porque tiene mucho más recursos. El presupuesto va subiendo. El año que viene será de 1.247.000 millones de pesos. Es decir, una cifra récord, por lo cual no se trata de falta de recursos, sino de gerencia y de voluntad para que haya una mejor educación en la República Dominicana. Sin eso, señores, no podemos hablar de desarrollo, ni que estamos mejor que si yo, quién, que el otro, que el otro. Nada. Mira. Sin educación, sin calidad en la educación. Ya se habla de que es más importante que el propio dinero, el capital humano, lo que viene de aquí. Hablando que hay que ir avanzando hacia eso, y así como logramos que en la onza nadie se atreva a fumar un cachimbo, igual debemos lograr que en materia educativa la escuela pública sea ejemplo en la República Dominicana. Tú sabes que hablando de educación, solo el tema de educación explica el gran impacto de mantequilla aquí. Y no me refiero a la mantequilla que usted se come con el pan, sino que es tan buena. A mantequilla, que hay gente que está trabajando con de mantequilla y dándole otras promoción. Hierbas aromáticas. Y sí, otros grupos que tienen mucho en común con otros procesos. Lo que está ocurriendo en República Dominicana no es nuevo, no es original, eso ha pasado en otras partes, no es único. Ayer hacía un recuento cuando hablaba conmigo para esta entrevista la abogada Claudia Álvarez Troncoso, que sabe de eso, y vamos a hablar, y sobre todo, señores, vamos a hablar de los riesgos del dinero, porque yo encuentro gente que ha estudiado, profesionales, que en Higüey entró todo el dinero que tenían, lo sacaron del banco y lo entraron en una empresa, y ahora le están diciendo que tienen que esperar 3 meses a ver qué es lo que con su dinero. Entonces, de esa empresa también vamos a hablar de todo, y ustedes pueden opinar en nuestras redes. Es un tema fundamental y agradecemos sus preguntas y comentarios cuando regresemos. ¿Por qué es posible mantequilla en nuestra sociedad? ¿Y cómo usted saber que su dinero puede estar en riesgo?
¿Es verdad que en República Dominicana no existe posibilidad de ponerle freno a esto? Hablamos con la abogada Claudia Álvarez. Regresamos de una vez. Allá donde vayas, cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.